gasolinería de la localidad. Él sí regresó, pero Miriam y su comandante no se volvió a saber nada. La ausencia de resultados en las investigaciones llevó a los familiares a realizar 2 manifestaciones en Jalapa para pedir el apoyo del gobernador, que al día de hoy ni siquiera le ha hecho una llamada telefónica. La última manifestación fue el 30 de junio pasado. Ese día, los padres de Miriam pidieron reunirse con el secretario de Seguridad Pública, capitán de navío Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla. Los mandaron con el director jurídico de la Secretaría, Alexis Casares Herrera. Firmaron un acuerdo de 8 puntos, cuya parte medular dice: las autoridades se comprometen a poner a disposición de los familiares 2 unidades de la Fuerza Civil para realizar acciones de búsqueda y acompañamiento. Pero la madre no aceptó que les manden las unidades para acompañar. Lo que quiere son resultados, saber dónde está su hija. Veracruz ocupa el 5º lugar en desapariciones con 625 casos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas de la Secretaría de Gobernación de 2022. La lista la encabeza la Ciudad de México con 1,397 casos. Le siguen el Estado de México con 996, Morelos con 760 y Nuevo León con 671. Pero México, según AMLO, es un país seguro. El Frente Amplio por México logró hacer pasar a segundo término a las corcholatas de Morena, por lo menos en los últimos 12 días. En ese lapso comenzó a diluirse la idea de que el candidato de la transformación va a tener un paseo en las elecciones presidenciales de 2024. A AMLO se le ve nervioso. No para hablar de Xóchitl, para tratar de detener su ascenso. Dice que la hidalguense, de nombre y origen indígena, es la candidata de los fifís. Ya nos colamos, celebró Jesús Zambrano, jefe nacional del PRD, al recibir en la sede de su partido a la sorprendente Xóchitl Gálvez, el Black Horse, caballo negro, de la contienda por la candidatura presidencial del bloque opositor. Auguró: ya le dimos un vuelco a la situación nacional. El 2024 no será una cuestión de trámite. Xóchitl fue recibida la tarde de ayer en el 8º piso del edificio del PRD entre gritos de "Presidenta, Presidenta". La porra resulta extraña en un partido que tiene 2 gallos para la candidatura presidencial del Frente, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. A Xóchitl la acompañaba un jefe de firmas de lujo. Hablamos del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Rufo Apple. El primero que rompió el monopolio que el PRI tenía en los gobiernos estatales durante casi todo el siglo XX. El permanente desenfado de Xóchitl la llevó a llamar cabrón a AMLO sin mencionarlo. El calificativo lo utilizó para completar las críticas que Chucho Zambrano le hacía al presidente de la República. Más tarde acudió a la sede del Sol Azteca Santiago Krill, acompañado de su esposa Paulina Velasco y media docena de diputados. El exsecretario de Gobernación no se quedó atrás en las críticas a AMLO. Lo llamó el bufón nacional de las mañaneras. Vaticinó: esta coalición le va a romper el espinazo a este gobierno que no nos merecemos. Otros que ayer se registraron ante el comité organizador del proceso para elegir al candidato del Frente Amplio fueron Gabriel Cuadri y Jorge Luis Preciado del PAN. Enrique de la Madrid PRI y Silvano Aureoles PRD se registrarán mañana. La priista Beatriz Paredes lo hará el jueves a la 1. Miguel Mancera nos dicen que probablemente lo haga el viernes. Los que no han dado color son Ildefonso Guajardo y José Ángel Gurría. Muy duras las palabras del decano diputado federal del PRI, Augusto Gómez Villanueva, al referirse a los desertores que renunciaron al PRI para fundar al grupo Congruencia por México que encabeza Miguel Ángel Osorio.
La profilaxis del PRI aún no termina. La limpieza es equivalente a darle salida al agua sucia y descubrir el criadero de alimañas que solas buscan el alimento de su propia descomposición. Los enterradores del PRI han sido las criaturas que hoy encontraron oxígeno en otros partidos, señaló en un texto que tituló Tiempos de sopilotes. Historias de reportero, por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Marcelo prepara la narrativa de salida. Marcelo Ebrard no quiere romper. Su plan A es ganar la candidatura de Morena a la presidencia de México. Pero tiene plan B, renunciar a Morena, y para eso está construyendo una narrativa. Va dejando registro de todos los golpes bajos que recibe. Desde hace algunos meses, y con más intensidad en las últimas semanas, ha ido poniendo el reflector en todas las irregularidades que se cometen en la selección de la candidatura presidencial oficialista. Si fuera un partido de fútbol, Marcelo sería el jugador que se la pasa todo el encuentro quejándose con el árbitro, desde un empujón circunstancial hasta una patada artera. Pide tarjetas que no salen, y nadie resulta sancionado, y empieza a generar en la tribuna la sensación de que es la víctima del equipo rival y que el partido está arreglado. El acarreo está desatado en Morena. Lo que gastan Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López ya rebasó los 5 millones que deberían haberles durado hasta septiembre. La cargada de gobernadores los hace parecer viejos priistas. Las encuestas, no confiables. Y el presidente, que es árbitro, dueño del balón y cancha, y quien controla el marcador del partido, deja que el juego siga como si nada. Por unos días el presidente logró sofocar la narrativa de Marcelo. Para que no pudiera decirse víctima, AMLO accedió a 2 peticiones de Ebrard. Obligó a la renuncia de los funcionarios y definió las reglas del proceso sucesorio oficial. Pero luego Marcelo recuperó su narrativa de victimización. Diario se queja de algo. La narrativa que está construyendo Ebrard se coronó este lunes cuando el periódico favorito del presidente lanzó una declaración que no había hecho con esa contundencia. Rompería con Morena si hay chicanada. Paralelamente, para que nadie le reclame falta de lealtad, Ebrard arrancó su campaña subiendo al estado a Pío López Obrador y ofreciendo una Secretaría de Estado a Andy López Beltrán, hermano e hijo del presidente. Se han vuelto íconos de la corrupción sexenal. El mensaje AMLO fue claro: yo te voy a proteger. Movimiento Ciudadano, el partido que fue casa de Marcelo Ebrard por años, juguetea con la idea de recibirlo si rompe con Morena. Y por si fuera poco, el dirigente de este partido, Dante Delgado, ya anunció la fecha de selección de candidato de MC. Es en diciembre, o sea, que le da tiempo para la operación Hijo Pródigo. El plan A es ganar la candidatura. El plan B se está pavimentando. ¿Se atreverá a renunciar? Está jugando con esa idea. Para mí, es bluff. Pienso que no se va a ir de Morena. Le hagan lo que le hagan. ¿Para qué armar entonces la narrativa? Por si se ofrece. Y si no se ofrece, para tener más fichas que intercambiar a la hora de negociar la aceptación civilizada de la derrota. Sacia morbos. ¿Será que el PRI alinea su cargada para tratar de repetir apellido en la presidencia de la República? Cuentan que Alito ya tiene favorito. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. ¿A qué va a renunciar López Obrador? De plano no entendí el mensaje presidencial del pasado día 23, cuando afirmó que el 6 de septiembre que haya candidato o candidata a la presidencia de Morena, le entregará la conducción de la Cuarta Transformación.
Sí, así lo dijo. Ahora, a nivel nacional, en el movimiento de transformación, se está llevando a cabo un proceso para decidir sobre quién debe coordinar la transformación hacia adelante. ¿A quién le tengo que entregar la estafeta? Yo termino como presidente en 1 año 3 meses, pero lo cierto es que la parte de la conducción del movimiento de transformación se concluye, en mi caso, en septiembre de este año. Cuando ya se decida quién va a coordinar el movimiento de transformación, yo entrego la estafeta. Ya llegó el momento de que haya un relevo para conducir hacia adelante la transformación, lo que yo he llamado continuidad con cambio. Continuidad en la transformación, cambio en el estilo porque cada quien tiene sus características propias. Entonces, ya viene ese proceso. ¿Cómo que va a entregar a su candidato o candidata el manejo de su programa central de gobierno para que desde entonces se empiece a gobernar y a decidir sobre los multimillonarios programas sociales de su cuarta transformación? ¿Y a qué se va a dedicar él si toda su gestión se ha centrado en ese proyecto? Solo lo puedo entender como una decisión para darle todos los apoyos a quien ha reiterado que lo o la sucederá en el poder desde ahora. Me parece que ya no ve tan ganado el proceso electoral del año que viene y la continuidad con cambio de su proyecto de gobierno. Y por eso. Retales. 1. Claudia. Hay tantos generales en la campaña de Claudia Sheinbaum que por cuidarse ellos la están descuidando. Ayer le subieron un tuit de halago al mitin del sábado con una foto de otro evento en el que López Obrador le levanta la mano. Luego circuló un video en el que habla de que pidió licencia con base en una encuesta en la que 70% le dijo que fuera por la candidatura, y no porque el mismo AMLO lo estableció la noche de la cena en el Mayor. 2. Queja. Adán Augusto López Hernández ha endurecido el discurso contra los gobernadores que apoyan a la precandidata presidencial. En Tamaulipas denunció que el delegado de la Secretaría de Bienestar estaba repartiendo despensas a una cuadra de su mitin para que la gente no asistiera. Dijo que le iba a entregar el video al gobernador Américo Villarreal y al titular de Bienestar, Ariadna Montiel. Y 3. Duda. López Obrador reencomendó a Sheinbaum la reconstrucción del desastre que es la T2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ahora le debe corresponder a Martí Batres. Pero hasta ahora no ha dicho una palabra. No sé si ya habrá hablado con el vicealmirante Tiscareño, director general, que es de pocas pulgas. Uso de razón, por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. La astucia del destructor. Ninguna de sus corcholatas le ganaría una elección presidencial limpia a Xóchitl Gálvez. Entonces decidió contender él directamente y hacer de 2024 un plebiscito Xóchitl-AMLO. Hay que reconocerle esa astucia formidable. De gobernar, no le hablen porque lo suyo es destruir. Y en ese terreno López Obrador suele ser insuperable. A la primera provocación, Xóchitl se subió al ring contra el único que puede perder y que además no va a estar en la boleta. Es un maestro. Las políticas públicas de esta administración están reprobadas por la mayoría de la gente. Y Xóchitl se engancha contra lo único del gobierno que tiene respaldo popular: el presidente. Salvo en el caso de Peña Nieto, excepción que confirma la regla, no es buen negocio pelearse con el presidente de México. Ante una Claudia Sheinbaum que necesita falsificar su tono de voz para parecer como gente de pueblo, la senadora hidalguense barre en imagen y autenticidad. Xóchitl conecta con la gente de a pie, la que lleva una vida dura por su origen y capacidad de comunicación. Ella
viene de ahí. Con el único que pierde, ahora y solo ahora, es con López Obrador. Y se subió al ring contra él. AMLO es un artista de la provocación. Frente a la posibilidad de la derrota de Morena, el destructor llevó al Frente Amplio por México al borde de la ilegalidad. Las corcholatas, con ese nombre horrible las bautizó, de Morena, están en plena campaña ilegal por donde se le vea, porque hasta ahora cuentan con la protección del árbitro y del presidente. AMLO adelantó los tiempos y obligó a la oposición a hacer lo que sus corcholatas, campaña anticipada. Aún no incurren en ese delito electoral, pero caerán en él de manera inevitable. No había posibilidad razonable de competir contra quienes llevarían 5 meses de ventaja haciendo campaña en solitario. El derroche de dinero en la campaña ilegal de los precandidatos de Morena, concretamente de Sheinbaum y Adán Augusto, es gigantesco y es eficaz. La alternativa de la oposición era no ir a las elecciones por fraudulentas. Ello significaba entregarle el país a Morena para consumar la destrucción. Y pasarse 6 años diciendo que el gobierno es ilegítimo. No era realista hacerlo. El árbitro le dio el visto bueno a los 5 precandidatos de Morena para hacer mítines multitudinarios al aire libre. Pueden hacer campaña, pues. Así es que, si Xóchitl crece mucho de aquí a la fecha del registro ante el INE, es posible que le apliquen la ley a secas. Y si no crece la corcholata de Morena, AMLO puede cambiar a su candidata. De los aspirantes que ya están en la palestra, difícilmente alguien sería mejor presidente que Enrique de la Madrid, pero la que gana es Xóchitl Gálvez. El presidente ya leyó el escenario y reaccionó con el descaro ilegal que le conocemos. Todo contra Xóchitl y ella mordió el anzuelo. De ahora en adelante AMLO va a bañarla en calumnias e insidias con el pretexto de derecho de réplica. Otro golpe de astucia fue el método de selección de candidato presidencial de Morena. Los 5 están haciendo una campaña de elogios al presidente. De defenderlo se trata la encuesta. La cuarta transformación es él. Todos los medios repiten los discursos de las corcholatas que son incienso en el altar del destructor. ¿Quién va a romper con él después de adularlo hasta la ignominia por todo el territorio nacional? López Obrador sabe conectar con la gente y hace muy bien su juego. Ayer la Corte le respondió que los ministros sí podían tener un sueldo nominal más alto que él. El pleito con el Poder Judicial abona en favor de AMLO. Difícilmente hay una familia mexicana que no tenga una mala experiencia con jueces o tribunales. Los juicios tardan años en resolverse y no suele ganar quien tiene la razón, sino el que tiene influencias o amistades en los laberintos de los juzgados. Desde luego hay que defender a la Corte del golpe autoritario que le quiere subordinar al Ejecutivo, pero AMLO lo plantea como un asunto de dinero y privilegios de los jueces que hace mella en un sector de la población. Se bajó el sueldo e hizo que nadie ganara más que él. Con eso se fueron los que tenían otras ofertas, generalmente los más preparados, y se empobreció la administración pública federal. A AMLO no le importa porque es una medida popular. Y luego ataca a la UNAM. La gente con formación académica la defiende por su importancia para México. Pero cada año la UNAM cierra sus puertas a 80% más de sus postulantes. Nadie acepta que quedó fuera por un tema de calificaciones o aptitudes, sino que lo ven como un rechazo de la universidad. El destructor es astuto, engaña, conoce el arte de la guerra política.
hay una forma sencilla de no equivocarse con él. No creerle nunca, salvo cuando anuncia el golpe. Y ya anunció el golpe contra Xóchitl porque su corcholata no tiene con qué competir con ella. Cosas veremos. Nudo Gordiano, por Yuridia Sierra, que se publica en el periódico Excelsior. Esa violencia en el no narcoestado. En las últimas semanas, México ha sido testigo de un incremento alarmante en la violencia, especialmente en Michoacán y Chiapas. Estos eventos trágicos han sacudido la nación y han dejado a la sociedad preguntándose cuándo y cómo se podrá poner fin a esta espiral de violencia. En Michoacán, una tierra marcada por años de conflicto entre grupos delictivos, el asesinato contra Hipólito Mora ha resonado profundamente en todo el país. Mora, líder de las autodefensas y defensor de la justicia en su comunidad, fue una figura valiente que luchó incansablemente por la seguridad de su gente. Su muerte representa un golpe doloroso para aquellos que creían en la posibilidad de un cambio y una vida mejor. Su asesinato no es un caso aislado. Michoacán ha sido testigo de una ola de violencia desenfrenada en las últimas semanas, con enfrentamientos entre grupos criminales y ataques indiscriminados que han cobrado la vida de numerosos inocentes. Las comunidades locales viven bajo el constante temor de la violencia y la impunidad, lo que ha generado un clima de desesperanza y desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Y el gobernador Ramírez Bedoya negó un clima de violencia y se atrevió a culpar a Mora de su muerte. Por otro lado, en Chiapas también hemos sido testigos de actos de violencia atroces. El secuestro de funcionarios estatales, la desaparición de una chica cantante, los enfrentamientos entre grupos indígenas y la violencia desatada en los contextos de protestas sociales han dejado un rastro de dolor y sufrimiento en toda la región. La pérdida de vidas humanas y el desplazamiento forzado de comunidades enteras son consecuencias inaceptables que demandan una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades. Apenas anteayer surgía un nuevo grupo armado de autodefensa en Panteló para luchar contra las autoridades y el crimen organizado. El gobernador Rutilio Escandón minimiza la violencia y opta por hablar del Tren Maya. Ante esta triste realidad, es imperativo que las autoridades mexicanas asuman su responsabilidad y redoblen los esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Se quiere un enfoque integral que vaya más allá de la simple respuesta militar, abordando las causas profundas de la violencia y promoviendo el desarrollo social y económico de las regiones afectadas. Es fundamental fortalecer el sistema de justicia y combatir la impunidad que alimenta la violencia. Los crímenes deben ser investigados y los responsables llevados ante la justicia sin excepciones ni privilegios, como se nos promete que ocurrirá elección tras elección local y federal. Y nada. Todos los partidos han gobernado y nada. Pero lo cierto es que sólo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y enviar un mensaje claro que la impunidad no tiene cabida en nuestro país. La sociedad mexicana, junto con organizaciones civiles y líderes comunitarios, debe unirse en un frente común contra la violencia y trabajar juntos para construir un México más seguro y justo. La violencia no define nuestra identidad como nación, pero sí pone a prueba nuestra determinación para superar estos desafíos y construir un futuro mejor. Viene temporada electoral. Nos toca exigir a todos los candidatos y candidatas compromisos muy claros y determinantes en los que toca la oferta de políticas públicas serias y contundentes en lo referente a seguridad pública e impartición de justicia.
Brújula, por Ana Paula Ordorica, que se publica en el periódico El Universal. ¿Quién pompó? Las campañas, que supuestamente no son campañas de las corcholatas de Morena, han costado más de 8 millones de pesos en su arranque, tan solo en un recuento de 2 redes sociales. Confieso que no conocía la biblioteca de anuncios de Meta, la empresa dueña de Facebook e Instagram, hasta ayer que leí la nota de Cédric Raziel en El País. Los datos que ahí muestra sobre lo gastado por los aspirantes de Morena son para preguntar ¿quién pompó? Y es que supuestamente tienen 5 millones de pesos para sus 70 días de promoción para convertirse en los defensores de la 4T. O sea, en la persona que será candidata presidencial en el 2024. Pero si desde ya están desembolsando estos dinerales solamente para redes, hace falta que expliquen de dónde sale tanto dinero. Y es que, aun cuando hay claridad sobre el dineral que le han invertido, tan solo en Meta, no hay mayores datos respecto a quién paga. Para darle la vuelta a la exigencia de Meta de acreditar la personalidad de quien contrate un anuncio o campaña, se ha creado organizaciones o colectivos proselitistas para encabezarlas. Haremos historia. Vamos con Claudia. Claudia va. La transformación. Sigue. Poder Morena X. Ahora hashtag es Adán. Que siga López. Augusto del Chairo. Hashtag mejor Marcelo. Marcel Lovers. Son solo algunos de los sitios proselitistas creados. Hay que agregar a esto las campañas en favor de algunas corcholatas pagadas por diputados, senadores o gobernadores y medios morenistas. Ahí está la que pagó desde ayer el diputado Mario Peraza para darle la bienvenida a Yucatán a la exjefa de gobierno, o la pagada por la senadora de Morelos, Lucy Mesa, para promover fotos de ella con Sheinbaum en su gira del domingo pasado por el estado. En el caso de Laida Sansores hay varios medios: Primicia del Sur, la redacción del Campechano, Informe Maya, que publican fotos de ambas políticas en campaña pagadas en Meta. Y es justo Claudia Sheinbaum la que más ha gastado, invirtiendo en los últimos 90 días 5 millones de pesos. Le sigue Dan Augusto con 1.2 millones de pesos y en tercer lugar Manuel Velasco con 1.1 millones. Repito la pregunta: ¿quién pompó? Porque esto es solamente Facebook e Instagram. Twitter tenía datos de pagos de publicidad en su centro de transparencia de anuncios, pero desde noviembre de 2019 los dejó de publicar por una prohibición a estos anuncios en la plataforma. Raro, porque no hace falta un análisis sesudo para darnos cuenta de que en Twitter también han invertido las corcholatas. Desde el 6 de junio que renunció Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores, abrir Twitter equivale a abrirle las puertas a las campañas morenistas. La cantidad de anuncios es desbordante, y esos montos no están incluidos en este recuento de Raziel. Así que estos millones simplemente descuadran las cuentas entre el dinero gastado en 2 redes sociales y lo que Morena les ha dado a las corcholatas para gastar como tal, por todos los gastos de estas pre-campañas. No incluyen ni las demás redes, TikTok, Twitter, ni la cantidad de espectaculares y bardas pintadas promocionando a los aspirantes morenistas, mucho menos la cantidad de eventos y mítines. ¿Por qué creeremos que serán jefes del Ejecutivo confiables si desde tanto tiempo antes están rompiendo las reglas de forma tan burda y descarada? ¿Qué va a hacer el INE cuando Meta le entregue, conforme mandata la ley, toda esta información para que haga la revisión de gastos? Estas fueron algunas columnas políticas
que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 5 de julio de 2023. Le doy un cordial saludo y lo invito para que escuche la audiosíntesis en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacity, Gaana y Deezer. También en Telegram, Facebook e Instagram. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.